Ayer decíamos que este Jesús que invita a ser pescadores de hombres es un Jesús que entiende que lo humano es muy importante para Dios, está en el corazón de Dios. Por eso en el Salmo escuchábamos eso tan bonito, que es asombro por lo humano. ¿Qué es el hombre para que le des tanto poder? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? A veces nosotros tenemos como una mirada respecto de nosotros mismos y de Dios pensando que somos como hormiguitas, ¿no? Y la verdad es que no. Somos hijos, hijas de un Dios que por amor nos levanta hasta la altura de su mirada. Y por eso ese Jesús que invitaba a ser pescadores de hombres, es decir, rescatadores de aquellos que habían caído en desgracia poniendo la propia vida y el propio esfuerzo, ahora cumple aquello que es su invitación. Está en la sinagoga, el lugar donde se escuchaba la palabra, era como una especie de sala de catequesis, no era el templo, solo había templo en Jerusalén. Y en la sinagoga cada sábado se leía la palabra de Dios y los rabinos, los maestros, los escribas, eran los encargados de explicarla. Muchas veces lo hacían para sentirse importantes, repitiendo palabras de otros rabinos o de otros maestros. Así enseñaban, eran repetidores de cosas que habían dicho otros. Jesús no repite, es la palabra de Dios, es el eco del amor de Dios, no una mera repetición de palabras. Y entonces Jesús hace lo que no pudo hacer ni la ley ni los escribas. Porque es casi contradictorio que en el lugar donde se escucha la palabra haya alguien que tenga un espíritu impuro, espíritu maligno. Hay que entender, abrimos un paréntesis, que en aquellos tiempos, de ese modo, llamaban a aquellos que tenían realidades que tocan la enfermedad en lo psiquiátrico o en lo neurológico, y que en general tenía que ver con una descripción sintomática. Desde quien estaba sufriendo la enfermedad se sentía de ese modo, como que alguien le había ganado la voluntad y la vida, como que no eran verdaderamente ellos mismos, o en la mirada de la familia, que entendían que a veces tenían un modo de ser y a veces otro. Pensémoslo en cualquier realidad de nuestro tiempo, donde la enfermedad, con rasgos neurológicos o psiquiátricos, lastima lo humano. ¿Cuántas veces quien lo sufre y la familia no piensan más o menos lo mismo? Cerramos el paréntesis. En ese mundo del dolor se adentra Jesús. Si la vieja religión no es capaz de repetir aquello que con asombro decía el autor del Salmo, qué lindo lo del hombre, qué lindo el amor que le tenés al hombre, Jesús, que sí entiende ese amor del Padre por el hombre, va a ser capaz de arrancarlo del mundo del dolor y del sufrimiento. Este Jesús enseña con autoridad, no porque tenga fuerzas para mandar, sino porque entiende el mundo del dolor del hombre, porque se adentra hasta lo profundo del corazón del hombre y porque es buena noticia, Evangelio de Dios. Y por eso, como decía ayer, convertirse es darse vuelta para dejarse mirar por esa ternura de Dios. La religión es esa realidad humana que lleva el mundo del hombre al mundo de Dios. ¿Está bien? Y claro que está bien, tiene que ver con la virtud de la justicia. Pero no basta, se necesita la fe. Y la fe viene de Dios. Es la respuesta amorosa del hombre a esa experiencia de amor de Dios. En la sinagoga de Cafarnaúm, seguramente que había mucha gente religiosa, pero muy poca con fe. Es más, quien hace un acto de fe termina siendo este que tiene dañada
su integridad, su vida, que está atravesado por el dolor y por el sufrimiento, o para ponerlos de los modos en los que lo presenta el Evangelio, es espíritu impuro. Y frente a esa realidad del dolor y del sufrimiento, repito, Jesús se hace la ternura y la misericordia de Dios. Que siga siendo siempre eso, el gran rescatador de lo humano, aquel que nos vuelve a la vida, que nos salva, que nos cuida, pero que nos enseña a nosotros a hacer lo mismo. Así como nos llamaba ayer a ser pescadores de hombres, que hoy nos siga poniendo en el corazón la capacidad de conmovernos frente al mundo del dolor. Si alguien ha tenido que recorrer la experiencia del sufrimiento, que no haga el camino de la dureza del corazón, sino al revés. Ser compasivo no es ser cobarde, al revés. Es la experiencia más fuerte de la valentía. Este Jesús que va a dar la vida, ahora nos está dando el ejemplo. Ojalá que así sea.